preocupan hoy al gobierno nacional. Está aquí con nosotros Claudio Yaquelin. Claudio, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Celio? Sí, yo te diría que en el camino el gobierno está viendo tres curvas que se están poniendo empinadas y cada vez más cerraditas, que le preocupan mucho y teme que pueda hacerlo chocar de alguna manera. Las tres curvas son, primero, la pandemia. Otra vez vuelve a crecer y las fiestas. Y las vacaciones son el tema del que no dejan de hablar en ningún despacho de la Casa Rosada. ¿Cómo pueden crecer los contagios? ¿Cómo pueden crecer los contagios? Hay mucha preocupación. Admiten que parte de los números que se están viendo ahora tienen que ver con el velorio de Maradona y la cantidad de gente que estuvo. ¿Lo admiten? Lo admiten. Sí, Mirá. dicen sí, está claro, esto es evidente, los días dan, los números son, Claro. Esto es lo que está ocurriendo. Admiten que esto es, por supuesto que dicen, bueno, no podíamos hacer otra cosa, esto era inevitable, etcétera, etcétera, pero admiten que detrás de esto está en esta curva creciente lo del velorio de Maradona. Pero lo que les preocupa es que si vienen las fiestas y las vacaciones, esto puede llegar a explotar viendo la experiencia de Europa. En el gobierno de la ciudad ya estuvieron en contacto con algunos países de Europa, particularmente con España, para ver esto, y lo que le dicen es eviten que el transporte colectivo y eviten en lo posible que la gente se vaya de vacaciones o que sea lo menos posible. Saben que esto es casi imposible. Claro. Exactamente. Sí. Entonces, esta es la primera preocupación, con un agravante que es que la idea de que la vacuna llegaba en diciembre, que tanto se habló, que tanto se promocionó desde el propio presidente, Sí. generó, también lo admiten, una baja en la reacción de la gente, en la preocupación, en el cuidado, y que esto hizo bajar un poquito la precaución. Y esto también es otra de las cosas que preocupa. Es cierto, pensemos que el presidente dijo que en este momento se iban a estar vacunando a 300.000 personas. Esperá. Vos sos muy generosa, Elio. El presidente dijo Sí. que desde el principio de diciembre, porque estamos olvidando las comunicaciones anteriores. Bueno, esta es la está bien. última. Tenés razón. Esta es la última. De comienzo de diciembre, digo, en este momento, porque ya estamos a mitad, o sea, tendríamos que tener ya 300.000 personas vacunadas. Sí, al principio se había hablado de varios millones, que se hablaran de vacunas que iba a haber disponible en diciembre, y después se corrigieron, fueron rectificándose. Por lo tanto, admiten que también hay una muy mala comunicación de parte del presidente que ha llevado a generar un optimismo que hoy empieza a costar caro después de un año de encierro. Este es el primero. Segunda curva que empieza a preocupar y mucho. Pero antes de meternos con la segunda curva, sí, perdón, totalmente. Claudio, quiero terminar de ahondar en esta porque también quiero meter aquí, y sobre todo podemos hablar ahora con un infectólogo, con Luis Cámara, que ya está en línea, sobre lo que dijo Ginés González García, ¿no?, con respecto a la vacuna. Bueno, Ginés González García, que es parte de lo que ocurre dentro de ese ministerio, que está prácticamente, yo te diría, incomunicado entre ministerio y secretaría. Carla Bisotti hoy casi es un personal autónomo que tiene línea directa con el presidente, y por el otro lado está Ginés González García, que tuvo que salir a decir, cuidado porque no, pero hoy, ahora, hace minutos, empieza a ver, bueno, puede ser que lleguen antes de fin de año. Lo que sí va a ocurrir es que se va a hacer la vacunación antes de fin de año, eso ya es un hecho. Eso es un hecho, no llegan ni con los tiempos. No llegan los tiempos, entonces están viendo cómo acomodan un poquito para no dejar tan desacomodado al presidente. Claro. Esta es la realidad. Preocupa mucho que el presidente haya tenido todos estos fallidos, de manera que el gobierno de científicos se terminó transformando en un pronosticador de acciones que no ocurrieron. Vamos a sumar a esta charla, después seguimos con las otras dos curvas. Claudio, a Luis Cámara, él es infectólogo. Luis, ¿cómo andás? Muy bien, mucho gusto. Una pequeña corrección, yo soy médico clínico. Perdón, bien, médico clínico. Entonces, hemos hablado tantas veces, mira, Luis, hemos hablado tantas veces y seguimos confundiéndonos. Así que mil disculpas. Luis, bueno, a ver, estábamos aquí hablando con Claudio sobre estas idas y vueltas que hubo con respecto a la vacunación, ¿no? Se suponía que a esta altura de diciembre ya íbamos a tener a 300.000 personas vacunadas por lo menos. Y eso no solamente no sucedió, sino que todavía el horizonte no lo estamos viendo, ¿no?
Las negociaciones con la vacuna, yo estoy demasiado lejos del tema, pero te podría decir una cosa así en términos generales, por otros fenómenos de vacunación y más lo que está ocurriendo ahora. Van a ser negociaciones muy difíciles, muy complicadas. Está todo el mundo en forma desesperada solicitando vacunas y sobre todo el mundo con mucho poder político y mucho poder económico, como es todo el conjunto de Europa y Estados Unidos. Entonces, la puja distributiva por las vacunas en un lugar donde están en una segunda ola, falleciendo entre 500 y 1000 personas por día, imagínate la presión que se debe estar ejerciendo. Al mismo tiempo, se está sacando una vacuna en tiempo hiper récord, nunca pasó, pero me da la sensación que la producción de la misma no puede ser tan fácil. Yo adhiero a un pensamiento, escucho a alguien que es un tremendo fabricante de vacunas, que es alguien de la India, que se fabrica prácticamente la mitad de las vacunas del mundo, hasta ahora las que se están usando, y él dice que puede haber vacunas para todos en el 2024. ¿2024? Para todos estoy hablando. Claro, todos, sí, para todo el mundo. Es 7.000 millones de habitantes, ¿no? Claro. Bill Gates dice que los países ricos se van a vacunar a lo largo del año 2021, a lo largo, y 2022 los pobres. Y proyecciones de la Universidad de Washington, que yo soy uno de los miles de colaboradores que hay, están hablando que los países que van a vacunar rápido, con el cual creo que vamos a estar nosotros, van a descender la curva de fallecidos, que es donde ahí vamos a ver la efectividad de la vacuna. Lo que queremos es que fallezcan menos, no es que va a haber menos casos, sino que fallezcan menos personas, va a ser a fines de marzo y de abril de este año. O sea, aún en esas situaciones de los países que van a vacunar rápido, el panorama es duro, lo que hay que pelear por la epidemia es fuerte. Bill Gates vuelve a decir que los próximos meses son los meses más duros. Claro. O sea, nosotros ahora tenemos una carrera. Hay dos actores. Estado, por un lado, tratar de conseguir la vacunación lo más rápida posible. Bueno, ya veremos que lo que están diciendo, pues las negociaciones no son fáciles. Y hay que... Se va a hacer un cóctel de vacuna y conseguir las que hay y vacunarnos y no estar eligiendo. Claro. Yo no tengo duda. Yo la primera una suerte de canasta. Me llama, yo me vacuno. Claro, una canasta de vacunas. Mi mujer y yo no tenemos duda. Mirá. Ninguna duda. Claro, Porque estamos en edad de que si nos contagiamos la podemos pasar mal. Sí. Y por otro lado, el ciudadano común, nosotros como ciudadanos común tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de no contagiarnos, de no tener un segundo brote. Si viene la segunda ola, que llegue lo más tardíamente posible, y ya a esta altura tenemos mucha población vacunada. ¿Me entiendes lo que digo? Claro. Porque, pero ahí está ejemplo, lo que hablábamos recién con me Claudio. comparo contigo. A mí me van a vacunar. Sí. Claro, a mí me van a vacunar, pero a vos no. Entonces, ¿por qué me vacunarían, digamos, las personas como yo? Porque somos los que fallecemos. Si tú tienes la enfermedad, la puedes eventualmente pasar mal, pero no terminarías hospitalizada. Claro. Por lo tanto, los contactos el año que viene van a seguir, el virus va a seguir circulando todo el año. Lo que tenemos que tratar es que no fallezca gente. Claro. Y eso es un fenómeno que va a tardar varios meses. Entonces, en el medio tenemos que combatir la curva tal cual estaban ustedes explicando, minimizarla al máximo. Y en eso, la salida de la gente, por el motivo político, social, reivindicatorio, lo que sea, totalmente válido, termina aumentando la curva de contagios. Bueno, ahora se ha visto con lo del velorio de Maradona, que recién explicaba Claudio muy bien, y el gran tema que tiene que ver con las fiestas y las vacaciones, ¿no? Yo con las fiestas, te digo, la gente está muy preocupada. Yo creo que la gente se va a cuidar en el momento de la cena, se va a cuidar. Yo le tengo miedo a las 2 de la mañana cuando los jóvenes salgan ahí. Y ahí nadie va a mirar, no lo van a cuidar, va a quedar, digamos, cosas que no se cuentan, que no se visualizan, que no se ven, y ahí le tengo temor. Y por otro lado, si tenemos este nivel de contagio en este momento, en el AMBA, que aumentó un poco por todas estas tremendas movilizaciones, porque la gente no se está cuidando, imagínate dentro de 15 días que hay 1,5 millones, no sé cuántas personas van a salir a vacacionar, me da un poco de temor, te lo digo sinceramente, que vaya a ciudades chicas que han tenido, porque casi todas las ciudades turísticas son ciudades realmente ciudades pequeñas. Sí.
que han tenido muy pocos casos, están, digamos, como muy vírgenes de virus, la posibilidad que se haga un rebrote es tremendo y que tengamos unas vacaciones turbulentas. Y el sistema de salud, claro, en cada una de esas lugares. Y el sistema de salud, me imagino yo, las costas, ¿viste? Se genera un conflicto de 2x3, una ambulancia teniendo que llevar un paciente a La Plata o a Mar del Plata. Claro. Digamos, eso es una hipótesis bastante real y concreta. Entonces, eso que está promocionando acá la provincia de Buenos Aires, que hagamos como una especie de cuarentena propia nosotros, tenemos 15 días para bajar el nivel de virus, me parece muy coherente, muy lógico. E ir a las vacaciones con menos carga viral, ir a vacaciones con los 2.000, 3.000 casos que tenemos en este momento en el AMBA, me da un poquito de temor, te lo digo sinceramente. Está bien. Doctor, ¿usted cree que el mensaje tan optimista que se instaló de que iba a haber vacuna mucho antes de lo que las posibilidades reales eran, empezó a favorecer aún más este relajamiento y que empiece a haber este rebrote? Pudo haber ayudado varias cosas, pero ya había un relajamiento bastante tiempo. Yo te digo, el relajamiento empezó en agosto. Hay un momento cuando se dejó de hablar de la palabra cuarentena. Eso yo lo dije varias veces. Aunque sea un tótem odiante, está bien, una palabra odiante, por lo menos se lo respeta, porque existe. Cuando yo lo saqué del término, que en un momento estábamos en una situación indefinida, ahí se lo dejó de respetar y dejó de cuidar. La palabra cuarentena, pese a que a mucha gente le da mucha rabia, odio, bronca, pero existe, aunque sea como enemigo, y tiene entidad de respeto. A los enemigos se los respeta. Que no se respeta cuando algo no existe. Claro, no sé si es cierto, y pero... la relajación empezó también un tiempo antes, muchísimas manifestaciones políticas del color que ustedes quieran. Y eso por un lado, ¿viste? Luis, que coincido, digo, pero por el otro, Sí. más allá de que uno siga hablando de la palabra cuarentena, y es cierto que es importante, igual el mensaje que se dé desde el gobierno, también un encierro tan prolongado como el que se tuvo, necesariamente en algún momento necesita una vía de escape, y por eso la gente también eso no cabe relajó, duda, ¿no? eso no cabe duda. Bueno, pero dentro de la gente que sale en este momento, hay gente que lo hace con mucho cuidado y gente que lo hace con poco cuidado. Si nos adherimos a toda la gente que sale con mucho cuidado, la cantidad de virus que tendríamos es mucho menor. Y los otros que se descuidan, unos pocos que sean que se descuidan, ya te mantienen el nivel de virus alto. Tenemos que recordar que todos nos tenemos que comportar bien, por así decirlo, porque esta enfermedad empezó con una persona. Una persona, sí. No es que cayó una bomba con trillones de virus y se enfermaron 1000 personas de entrada. No, una enfermó 2 o 3, 8, 9, 10 y hoy estamos con una cantidad de infección en todo el mundo en su peor momento. Hace 2 días murieron 13.000 personas, el peor momento de la epidemia en el mundo. Empezó con una persona. Entonces, cuando los tenemos que cuidar la gran mayoría. Y en este momento el virus está acá en el AMBA, más que nada en los barrios de clase media, no está ya en los barrios populares porque se han infectado mucho. En el primer cordón y segundo cordón los barrios populares no se han infectado tanto, se ha hecho, digamos, unas muy buenas medidas de prevención. Y está en la clase media, y la clase media tiene capacidad para cuidarse. Claro. Más capacidad que la gente que vive en barrios populares, que, bueno, el hacinamiento, la poca disponibilidad de agua, los baños comunitarios hacen que la infección sea muy difícil por eso de poder frenar. Por eso son importantes mensajes como estos, ¿no? Y darnos estos tiempos para poder conversar y reflexionar. Luis, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta allí Luis Cámara. Claudio, bueno, a ver, la curva del contagio claramente desvela y sabemos bien por qué, ¿no? Recién lo andábamos con Luis. ¿Qué pasa con los precios? Precios, si bien este mes bajó respecto del mes anterior, los precios siguen estando altos y se teme que efecto del aguinaldo, efecto de las fiestas, peguen otro despegue, pero además hay una preocupación sostenida que se vincula con el otro elemento que vamos a tratar después, sí, que es
los precios de alimentos y bebidas que vienen muy por encima del IPC, de la media de precios que marca la inflación, y esto impacta sobre los sectores de más bajos ingresos. Por lo tanto, esto impacta también sobre quienes han recibido el auxilio del Estado o la asignación universal por hijo o cualquier otro tipo de asistencia que ha visto degradarse en sus ingresos por la inflación. Pero esta degradación podría acelerarse. Esta degradación que podría acelerarse empieza a generar presión sobre estos sectores que empiezan a ver que salario no se recompuso. Por eso vemos situaciones de conflictividad que la verdad es que si uno mira quien transcurre por la ciudad de Buenos Aires, por el centro de la ciudad de Buenos Aires, se va a encontrar con que hay una mayor conflictividad y una mayor cantidad de gente, de manifestaciones en la calle que las que tenemos incorporada en la visión de lo que está ocurriendo. La verdad es que el centro de la ciudad de Buenos Aires todos los días tiene marchas y reclamos, muchos más, porque a veces son de grupos menores, porque no cortan todo el tránsito, pero es cierto que hoy ahí tenemos mucha manifestación y hay mucho descontento. Por ahora contenido, pero el crecimiento de los precios y que lo que se teme es que para el año que viene peguen un salto más porque ya estamos viendo naftas. Los descongelamientos, ¿no? Que se vienen. Hoy decíamos, quinto mes consecutivo de aumento de naftas y se viene otro más. Se viene otro más. Tarifas, el resto de las tarifas que falta adecuar y que vienen con retraso. Sí. Y a su vez, los precios una máximos. Presión muy fuerte de los que hoy son los que están poniendo las mercaderías en la calle, porque mucha parte de eso, y mucho tiene que ver con alimentos, viene con retrasos muy fuertes. Muchos dicen, estamos yendo a pérdida, necesitamos renegociar precios cuidados, pero a esto se suma que el gobierno otra vez viene con ley de góndola. ¿Por qué? Porque esta es una forma también de ver cómo trata de parar esto, que siempre es muy difícil. Muy difícil, y muy difícil de instrumentar. Exactamente. Y a esto se suma una preocupación que es que lo que ya comprobaron, que en el comienzo del gobierno quisieron hacer, que es que los intendentes fueran parte del brazo de control de los precios. No funcionó. Saben que no funciona como no funcionó que los intendentes fueran el brazo de control de lo que hablábamos antes, de menos circulación para que se baje el nivel de contagios. Claro. Ninguna de las dos cosas funcionaron. El gobierno ve con preocupación que una parte de que eran sus aliados sustanciales, que eran los intendentes, sobre todo del AMBA, no está funcionando eso y no va a funcionar con los precios. Y esto entonces se ata con la tercera curva que viene creciendo. Que tiene que ver con la conflictividad. Exacto, una conflictividad. ¿Estás hablando de la conflictividad interna? Bueno, ahí se suman dos externa, cosas. Sí. Se suma la conflictividad interna, que también hace que ejerzan presión y se manejen presiones. Lo de ayer del presidente con Moyano también se explica por esto. ¿Por qué? Porque sabemos, Moyano juega su partido. Hoy muchos analistas del mundo sindical decían, pero Moyano necesita más al gobierno que el gobierno de Moyano. Hoy, es verdad, Moyano está en una situación muy complicada por muchos frentes, judicial, deportivo, sindical, político. Pero el gobierno no se cansa de avalarlo en público, de darle un lugar. Y esto está vinculado. Ayer en el Día de Camioneros, ¿no? Exactamente. Y el presidente dijo, gracias a Dios tenemos a Moyano. ¿Qué hay detrás de esto? El temor de que frente a este increyendo de la conflictividad y de las demandas salariales y de las demandas por más planes, porque además ha habido recortes, que es lo que ha estado haciendo el gobierno, que ya anunció cuarto IFE no, ATP que ya se ha ido reduciendo a la nada. Esto hace que empiece a generarse una sensación de que quienes estaban asistidos no tienen asistencia, quienes tienen salario, los salarios se le devaluaron fuertemente, mínimo un 30% a lo largo del año, y algunos han recuperado, pero muy poco, por debajo de esto. Jubilados que no ganan la mínima, que también están postergados en la recuperación. Y esto hace que empiece a haber una situación de hasta cuándo vamos a poder contener. Empezamos, como decíamos, a ver manifestaciones en las calles, demanda, presión, llamados sobre Ministerio de Trabajo, llamados al gobierno de los sindicalistas más cercanos, diciendo, estamos con una situación complicada y de presión. Esa curva viene siendo en crecimiento lento, sostenido y en silencio. O sea que la tendencia es en alza. Todas las tendencias son en alza. Si se juntan las tres curvas, para el gobierno es una situación muy complicada, le preocupa mucho, va a empezar el año
todos deseamos que el 2020 se termine y el gobierno también quiere que se termine, pero sabe que empieza un año electoral de demandas sindicales con contagios y vacunación postergada. Y a esto te agregaría, Claudio, los frentes internos que tiene el propio gobierno. Este es el otro punto de la conflictividad que hablábamos. Esa situación en la que hay un problema de falta de orden interno, porque lo que no hay es dos cosas que siempre ordenan en la política: el liderazgo indiscutido o los éxitos. Ninguna de las dos cosas hoy se están dando, sobre todo en lo económico. Mira, es interesante. El liderazgo indiscutido por un lado y si no, los éxitos. Exactamente. Claro. Ni hay éxitos suficientes. Ni hay liderazgo. Ni hay liderazgo porque, como está claro y vemos todo el tiempo, es parte de negociaciones y de tener que hacer concesiones solo de una parte. Claro, claro. Que es del señor que tenemos a nuestras espaldas, el señor presidente de la Nación, que tiene que conceder y a veces sobreactuar algunas cosas que le demanda el ala que no es líder indiscutido, pero tiene el capital mayoritario de la coalición gobernante que representa a Cristina Kirchner. Esto hace que en todas estas cosas el gobierno, el presidente, tenga que ceder y conceder y sobreactuar muchas veces para sostener esto. Pero esto no necesariamente alcanza. Y a esto agregarle que en esa conflictividad interna tenés a los movimientos sociales que tienen como socios en muchas cosas a la Iglesia, que hoy está en una situación de altísima disconformidad por lo que es la aprobación casi inevitable de la ley de legalización del aborto. Bueno, gran análisis de la mano de Claudio Jacqueline. Gracias, Claudio. La seguimos en un ratito. La seguimos en un ratito. Bien, porque vamos ahora a cambiar de tema y nos vamos a hablar